Estamos en tiempos de cambios y las empresas no son la excepción. La transformación a ser empresas socialmente responsables se ha convertido en una necesidad, cada vez más visible para todos. Por ello, hemos preparado la conferencia Adaptación de las empresas a las necesidades de los trabajadores, que será desarrollada por nuestra socia directora, la maestra Carla Rojas, de quien me permitiré leer un resumen de su currículum. Es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Guadalajara, licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores UTEGRA. Es maestra en Seguridad Social por el Centro de Estudios Superiores UTEGRA, doctorante en Derecho Laboral por el IPD. También es autora del libro Relaciones Laborales Paso a Paso, todo lo que el patrón debe saber, por la editorial Red de Negocios, así como coautora del libro Sirog y Satic por la editorial ISEF. Dejaremos unos minutos al finalizar esta conferencia para una serie de preguntas. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya agradecí el que estén aquí con nosotros. Era importante para nosotros complementar que las pláticas que el día de hoy y el día de mañana estamos haciendo sea parte de una probadita de lo que hacemos en el despacho, ¿no? Por eso empezamos con un tema de sindicalismo y laboral. El día de mañana estaremos hablando de un tema fiscal ante las autoridades de seguridad social, que también es sumamente trascendente, un tema de liderazgo que tenemos aquí a nuestro ponente el día de mañana. Y yo quise abordar este tema porque creo que algo que nos ha preocupado durante el tiempo que MCN ha venido creciendo, algo que nos ha preocupado es el trabajar en un tema más humano dentro de las empresas. ¿Y esto por qué? Porque normalmente cuando hablamos de recursos humanos es muy común que nos digan, ¿no? Así de, oye, ¿qué le tengo que pagar? ¿Cómo pago la nómina? ¿Cómo pago los sueldos? Se acabó. Esa es mi preocupación con los trabajadores. Cuando estamos en una época en donde hoy en día, pues en realidad no es una era de cambios, es un cambio de era. Hoy tenemos que cambiar la estructura mental que tenemos en las empresas. No podemos continuar pensando como empresas de primera revolución industrial cuando vamos casi a entrar a la quinta revolución industrial. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y eso nos lo están exigiendo los propios trabajadores. Por eso, desde el título, ¿no? Adaptación de las empresas a las necesidades de los trabajadores. Y quiero iniciar con una frase. Dice, el trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. Víctor Pauchet. Y eso es lo que debemos de buscar. No solamente, hace rato ya hablaban los ponentes sobre el cumplimiento de obligaciones, sobre que vienen reformas, un aspecto laboral, el sindicalismo, cómo nos preocupamos y muchas de las preguntas que ustedes mismos hicieron fue, ¿hasta dónde le doy al trabajador? ¿Me pueden exigir más prestaciones? Yo vi esas preguntas y me llamaron la atención porque dije, caray, lo que voy a venir a hablarles les va a hacer como un balde de agua fría. Porque si ahorita nos está preocupando de hasta dónde les tengo que dar y solo dar lo mínimo de ley, es preocupante. Creo que hoy tenemos que voltear a ver esa parte, insisto, humana. Recordemos un poquito que cuando ha ido veniendo en la historia, cómo ha ido evolucionando el trabajo, cómo nació el derecho del trabajo, y vamos a hablar desde la primera revolución industrial. La primera revolución industrial que con su maquinismo lo que hizo fue consecuencias principales, diríamos, padrísimo, ¿no? Más producción. Pues antes se hacía todo a mano. Hoy no, hoy ya, primera revolución industrial, ya tenemos máquinas a vapor, hoy puedo sacar una producción mucho más rápido, ¿sí? Pero como consecuencia, condiciones precarias de trabajo. Esa fue su primera consecuencia, fuerte, importante, en donde los trabajadores no eran los mismos riesgos de trabajo que tenían cuando lo hacían a mano que la máquina que le cortó la mano. Y que entonces el trabajador le cortó la mano, ya no me sirve, no funciona, y le daban prácticamente una patada y lo sacaban de la empresa. Eso fue lo que tuvimos en ese momento. Por eso fue el tema de, ya lo decía Miguel hace rato, revolución no significa armas y guerra, revolución es cambio. Y esos cambios al principio nos llevaron, sí, de manera, insisto, operativa, productiva, a producir más, a tener empresas más grandes, con muchas más utilidades, con más beneficios, ¿a costa de qué? Y, por supuesto, nace el sindicalismo, tema que estábamos hablando hace un momento. ¿Por qué nace el sindicalismo? La unión hace la fuerza.
Oye, las empresas que son las del capital, que son las que tienen la fuerza, el poder económico, el poder de decisión, el poder en todos los sentidos, pues era muy fácil que agarraran, me votaran, ¿no? Ya lo decíamos ahorita, nomás te doy una patada y ahí nos vemos. ¿Cómo le hacían los pobres trabajadores? Uniéndose. Sí, claro, un sindicalismo que ya lo vimos en la plática, ha tenido una serie de etapas, que empezó siendo con un objetivo bueno y que acabó transformándose y convirtiéndose en algo no tan bueno. Posteriormente, ¿qué tuvimos? La segunda revolución industrial. ¿Qué es esa segunda revolución industrial? Nace la producción en cadena. Ya ahora no nada más era con máquinas, sino ya con organización, producción en cadena, y esto nos lleva al nacimiento de leyes laborales. Se dieron cuenta en el ínter entre la primera revolución industrial y segunda de, caray, creo que el que a los trabajadores les den una patada y no tengan derechos y les paguen 3 pesos por hacer lo mismo a todos los trabajadores, no está bien. Y se empezaron a pelear por justamente los derechos laborales. Nacen las diferentes legislaciones laborales en todos los países, porque la revolución industrial no es de Europa, no es de un país en particular. La revolución industrial se fue permeando a todos los países. Y entonces en ese tiempo, pues justamente las reformas que se empezaron a dar fue para proteger a los trabajadores, ojo, con mínimo, las horas mínimas de trabajo. Segunda revolución industrial, ¿saben cuántas eran? Que mínimo trabajaran de 14 a 16 horas. Mínimo. Ahorita estamos en 8 y ya estamos peleando por 5. Y días de trabajo de 4, ¿no? Fíjense cómo ha ido evolucionando. Y entonces en aquel momento era, oye, no, espérame, eso de trabajar de sol a sol no es de Dios. Porque la frase de sol a sol es literal, ¿eh? Desde que salía el sol hasta que se ocultaba estaban trabajando, por eso eran hasta 14 o 16 horas. Y nacen todas estas reformas en función de horarios de trabajo, salario digno y decente, que el salario fuera en función de lo que hacían. Oye, ¿me tienes 16 horas y me das para apenas comer? Pues que fuera un salario más digno y decente. Y luego viene la tercera revolución industrial con la automatización. La automatización cuando ya estamos hablando un poquito de procesos más sistematizados, menos mano de obra involucrada, más robots haciendo las cosas, no robots como los que vamos a hablar en la quinta revolución industrial en robótica. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Empiezan a hacer en esa época derechos a prestaciones más allá de nada más un sueldo y un horario. Empezamos a hablar de seguridad social. Derecho a la seguridad social, ¡wow! Súper novedoso, súper padre, ¿no? De hecho, déjenme decirles que el derecho a la seguridad social, si lo escuchamos, dices, ay, qué buena onda, ¿verdad? Quisieron pensar en los trabajadores. No, si sabemos la historia de por qué nace el derecho a la seguridad social, nació con Otto von Bismarck para detener una revolución. Por eso nació. No nació por buena onda, nació para detener una revolución. Sin embargo, bueno, tiene algo positivo, ¿no? Al final del día. Sí obtuvo un beneficio en los trabajadores. ¿Y qué era esa seguridad social? Pues el que pudiéramos tener nosotros el derecho justamente, ya no nada más a temas del trabajo, atención médica, pensiones, que me protejas. Oye, si me ocurrió algo trabajando contigo, me corto la mano, no puedo trabajar y ya no tengo derecho a nada, protégeme, era tu responsabilidad. Y nacen este tipo de prestaciones. Cuarta revolución industrial. Estamos actualmente en la cuarta revolución industrial. Casi saliéndole, ya en la segunda mitad de la cuarta revolución industrial. Digitalización. ¿Qué nos pasó con todo el tema de digitalización? Trabajo a distancia, teletrabajo. Y el mayor experimento mundial que hubo, pandemia. En donde no es si quieres, ya se venía hablando de teletrabajo, ya se venía haciendo teletrabajo, pero en pandemia, el que no quería, no es si quieres, todos hicimos teletrabajo. No fue una opción. Eso nos hizo, fíjense bien, si ustedes van analizando los años en donde fueron ocurriendo estas revoluciones industriales, se dan cuenta que hay 100 años, y luego 80, y luego 50, ¿no? Se dice que justamente la pandemia lo que nos hizo fue recorrer algo que iba a ocurrir hasta en los próximos 50 años, a decir, en los próximos 10. Le tumbó 40 años.
a la cronología que llevábamos, justamente por pandemia. Porque como ya lo vivimos, ya no lo soltamos, ¿a poco no? ¿A poco no es bien padre estar en casa trabajando? Pues ya no lo queremos soltar. Y no nada más el teletrabajo. Hoy tenemos, no es tan común aquí en México, sin embargo, flexiworking. Hoy tenemos smart working. Ah, caray, ¿qué son todas esas cosas? En donde tú puedes estar, teletrabajo es, soy trabajador de la empresa, subordinado en su totalidad, laborando a distancia, a través de las tecnologías de la información, así dice hasta la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Smart working, en donde tú quieras, en cualquier país, y depende del país en el que estés, eso lo tiene la Unión Europea, te va a ir respetando derechos. Flexiworking, quien elige en dónde va a trabajar es el trabajador, no el patrón. En la playa, en la montaña, en donde él quiera. No hay un horario de trabajo, él te va a cumplir con objetivos, punto. A la hora que él quiera, como él quiera, en donde él quiera. Si cuando el teletrabajo, aquí en México, la preocupación de los patrones nos decían, a mí garantízame, Carla, que esté las 8 horas enfrente de la computadora. ¿Cómo le hago para que me garantices eso? No, pues no te lo puedo garantizar. Que tenga la cámara prendida todo el tiempo. No, pues no se puede. Invasión a la privacidad, espérame tantito. No se puede. Porque nos hace sentir inseguros. ¿Por qué nos hace sentir inseguros? Quien no ha leído el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Se los recomiendo. ¿Por qué nos hace sentir inseguros? Porque es un cambio. Y las personas somos renuentes al cambio. No nos gustan los cambios. Nos encantan las zonas de confort. ¿Y entonces qué hacemos? Pues bien fácil. Mejor no le entro. ¿Pero qué crees? No es una opción. La oleada nos va llevando a que lo hagas. ¿Qué viene para la quinta revolución industrial? Todavía no estamos, insisto. Por eso hasta pongo signos de interrogación ahí en algunos aspectos. Porque no se sabe exactamente fechas en donde va a terminar la cuarta y va a iniciar la quinta. Se dice que va a ser, iba a ser para el 2050. Se dice que va a ser para el 2030 y tantos. En donde ya esté la revolución fija. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? La robótica, pero la robótica en todos los sentidos. A pesar de que hoy tenemos robots, hoy hay un hotel atendido por robots. Hoy hay un hotel, bueno, varios ya, pero hay un hotel que literal tiene 2 personas y nunca las ven sus huéspedes. Se van por unas puertas ahí corredizas y pasadizos secretos para que vivan la experiencia de la robótica al 100. Llegan, los saluda un robot, les dice, pon tu tarjeta de crédito, llena tu formulario, les arroja una tarjeta. Con esa tarjeta tienen acceso a el elevador, el cuarto, prender la luz, apagar la luz, bajarle al baño, a todo lo que quieran, ¿eh? A todo. Se va y llegan robots a hacer limpieza. Y las 2 personas que están son solo para hacer algunas cosas que los robots todavía no pueden hacer. Y para darle mantenimiento a esos robots, por supuesto. ¿Ya estamos? Sí, hay una parte de robótica. En todas las revoluciones ha habido una mezcla, ¿no? O sea, no es de que se acaba aquí y empieza esta. No, va evolucionando, pero no estamos todavía en esa quinta revolución industrial. Sin embargo, ¿y ahí qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Estamos listos para ella? Les digo, no estamos listas ni para la cuarta, y ya la estamos viviendo. ¿Estamos listos para la quinta? ¿Qué necesidades? Porque, ojo, yo aquí solo he hablado históricamente qué ha venido pasando con las relaciones de trabajo y cómo se han ido desarrollando, perfeccionando, cambiando, y cómo eso ha llevado consecuencias en acciones sociales, como es el sindicalismo, hacer reformas, el derecho a la seguridad social, cómo se ha ido transformando. Pero en realidad, como empresa, vamos a hablar aquí como empresarios, porque la mayoría de ustedes o son empresas o son asesor de empresa, que eso es lo que nos interesa un poco más. Ya hablamos de la parte legal que le tocará a los legisladores hacer, no nos toca a nosotros. Ya hablamos de la parte histórica, que eso pasa porque pasa. Pero a nosotros, ¿qué nos toca como empresarios hacer ante estos cambios? Eso es lo que es importante, que nosotros tengamos en cuenta. ¿Qué pasó con los empresarios en la Revolución Primera, en la Segunda, en la Tercera? ¿Qué adaptaciones tuvieron que hacer? Ya las hicieron, ya no nos interesan tanto. Y aquí la pregunta es, ¿tú qué estás haciendo ahorita con estos cambios? Y por eso me llamaba la atención las preguntas.
en donde lanzaron preguntas de ¿hasta dónde le puedo dar? Ya lo mínimo, ya con eso ya cumplí. Híjole, ¿con eso cumplimos? Sí, obviamente sí, la respuesta es sí. La Ley Federal del Trabajo así lo dice, prestaciones mínimas de ley. Sin embargo, nosotros tendríamos que analizar cuáles son las razones que nosotros tendríamos que tener como patrones, vamos a verlo como empresarios, para preocuparnos por las necesidades de los trabajadores. ¿Qué nos motivaría? ¿Qué queremos obtener? Porque desgraciadamente, el ser humano normalmente da si recibe. Es raro el que da y da y da. Santa Teresa de Calcuta tal vez. O algunos iluminados. Pero el hombre tradicional, el simple mortal, tú, yo, todos nosotros, doy si recibo. Si no, no doy. ¿Verdad? Ahí es en donde tenemos que preguntarnos, ¿qué quiero recibir para que entonces, caray, me ponga a preocuparme porque voy a dar? Búscale qué quieres recibir, porque sí hay un beneficio. ¿Qué es lo que quieres recibir? Y fíjense que empecé con el que no hacemos y es el que deberíamos de hacer. Por mejorar la calidad de vida de mis trabajadores. Ese es el deber ser. No necesitaríamos que hubiera algo a cambio, sin embargo se daría, Se daría de manera inherente el cambio. Pero sería mejorar la vida de los trabajadores. Decíamos en la frase inicial, ¿no? El trabajo más productivo viene de unas manos contentas, de un trabajador contento. Si lo tienes contento, va a trabajar bien. Está bien, no nos convence ser buenos en los seres humanos con los demás. Está bien, no hay bronca. Vamos viendo otras que puede ser que sí nos convenzan. ¿Quieres disminuir la rotación de tu personal? Hay estadísticas que nos dicen que hay 3 razones básicas por las cuales un trabajador se va de una empresa. 3. La primera, evidentemente, el sueldo. La económica. La primera. La segunda, clima laboral. Un mal clima laboral. Y la tercera, todo lo que le afecta con su vida personal. Hay muchas más. Quise resumir a 3, las 3 principales. ¿Y qué pasa? Si quieres disminuir la rotación de personal nos sale carísima. ¿La han evaluado alguna vez? ¿Saben cómo evaluarla para empezar? Porque hay quien dice, pues es que se me van y se me vuelven a ir y se me vuelven a ir. Esos son costos, intangibles, porque no los estoy pagando aparentemente. Porque mientras estuvo conmigo, le pagué y me trabajó. Sí, pero cometió errores porque era nuevo. ¿A cuánto costaron esos errores? ¿Me costó capacitación? A lo mejor no capacitación de llevarlos a una capacitadora en donde yo pagara, pero mi tiempo vale. Y el tiempo de quien lo capacitó vale. ¿Cuánto cuesta la hora del que lo capacitó? Eso te costó. Cuantifícalo. Cuantifica cuántas horas le has invertido a una persona para capacitarla. ¿Cuánto le inviertes? Cuando nosotros empezamos a evaluar todos esos costos, al final del día son esos gastos hormiga que ni vemos porque son intangibles, pasaron desapercibidos y siguen pasando en las empresas. Hay empresas que me dicen, es que yo tengo una rotación de un 30%. Me infarto 30 veces. De un 30% al año. Imagínense cuánto dinero representa eso. Segunda opción que puede ser ya derivada de las empresas. Mejorar el clima laboral. Dar prestaciones mejor el clima laboral. ¿Cómo? O sea, si le pago más, ¿ya va a ser mejor persona? No. ¿Qué tipo de prestaciones? ¿En cuáles estás pensando? ¿Salario emocional? ¿Hay prestaciones que se les dan a los trabajadores en donde tú haces un convivio en la empresa? Es una prestación. Le estás dando algo y hace que se une el equipo de trabajo y entonces hay un mejor equipo de trabajo. Hay una mejora en el clima laboral. También hay que aprender a evaluar los tipos de prestaciones que existen. Estamos acostumbrados a los tipos de prestaciones típicos, ¿no? Sueldo, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extras, bonos, incentivos. Pero hoy hay un sinfín de prestaciones que existen. De previsión social,
legales, o sea, las mínimas de ley, extras de ley. Y no porque le pagues más a un trabajador, en ocasiones se va a quedar. ¿Por qué no? Porque yo le puedo pagar el doble, pero si lo están bulleando se va a ir, aunque le pagues el doble. Entonces, no necesariamente las prestaciones lo son todo en tema solo de condición de trabajo. Tenemos, si lo que quieres es fomentar justamente productividad. Perdón, no porque a un trabajador le digas, te voy a pagar 10 pesos más por ser productivo, va a ser productivo. Parte de hacer productivo a un trabajador es una mezcla de muchas de las cosas que he dicho ahorita. Incluso es el cómo lo motivas para ser productivo, y no económicamente. ¿Cuáles son las otras motivaciones que tiene? En ocasiones los empresarios no quieren invertir. Ya lo decía Kenny hace rato, lo ven como un gasto, ¿no? Más que una inversión. No quieren invertir porque, ay Carla, ¿y eso cuánto me va a costar? Porque todo lo queremos traducir a pesos. A veces no necesitas gastar tanto para premiar, para reconocer, para mantener a los trabajadores en la empresa. Simplemente es aprende a conocerlos. Me tocó en una ocasión ir con un cliente, me contrató, porque me dice, tengo un pésimo clima laboral, tengo un montón de demandas, o sea, traía por lo menos 2 o 3 demandas al mes. Y obviamente acumúlenlas, ¿verdad? Porque no se resuelven en un mes. Pero 2 o 3 presentadas al mes. O sea, un montón de demandas, un montón de problemas de clima laboral, baja productividad y demás. Cuando vamos y vemos y hacemos un diagnóstico, lo primero que observo, el cliente, su oficina estaba, imagínense que este es el salón en donde están todos trabajando. Él estaba en las escaleras, subías, está en la parte de arriba, con un cristal gigante. Nomás le faltó el chicotito, ¿eh? Viendo a todos. Y alguien pasaba algo, abría una ventanita, fulanito te estoy viendo, no estás trabajando. Y luego era, sutanito, dile a perenganito que está haciendo malas cosas. Cuando se dignaba bajar de su pedestal, era para ponerles unas cajetizas de aquellas, y correr gente. Y por eso lo demandaban. Al final del día, por visceral. Eso entre muchas otras cosas que vimos de manera interna. Pero al final de cuentas, cuando nosotros hablamos de productividad, y yo les decía, no por darle más dinero va a ser productivo, mucho tiene que ver con el liderazgo que tengas. Y ahora imagínense un jefe así, o sea, el dueño siendo así, ¿cómo les gusta que hubiera sido el gerente, los supervisores y todos los demás, verdad? Eso se permea. Y entonces, por supuesto, eso era una tiranía y era un desastre. Cuando le doy los resultados de la primera visita, me dice, ¿cuál es mi problema? Le digo, tú. Puso los ojos, bueno, ya saben, ¿no? Los abre, le infla la nariz, se me queda viendo, se pone rojo y me dice, ¿cómo me dices eso si te estoy pagando? Para eso me pagaste, para decirte cuál es el problema. Y te estoy resolviendo, te estoy diciendo que el problema eres tú. No significa que vamos a quitar al dueño, ¿verdad? Pero hay que capacitar, hay que hacer una serie de cosas. Pero también tuve otra empresa, el lado contrario. Y fíjense cómo es igual de malo. Un tirano. Y el otro, una empresa que todo el mundo llegaba y le lloraba y le aumento. Le volvían a llorar, aumento. Es que don fulanito de tal, fíjese que, dale un aumento. Entonces había sueldos, no bueno. La auxiliar ganaba 20,000 pesos. Y dices, qué padre para la auxiliar, ¿verdad? Pero ahora si lo ves como razón de negocio, pues espérame tantito. Y a eso súmale que el que no le sabía llorar ganaba 10 pesos. Y entonces, ¿qué crees que hacía? Se iba, porque prefería irse que llorarle. Y entonces de todas maneras se quedaba con la gente mala, cara y chillona. ¿Qué hacemos? Igual de malo que el tirano, ¿eh? Igual de malo. El que es sumamente corazón de pollo, el que para todo dobla las manos, el que decía, pues es que ella ya dijo y no quiero problemas con ella. Pero si tú eres el dueño, o sea, no va a venir a decir ella qué vas a hacer. Entonces, ambas son malas y ambas afectan, aunque no nos guste, la productividad.
No todo en la productividad, insisto, es hacerlos trabajar horas extras. No todo en la productividad es dinero. El siguiente, crear fidelidad y sentido humano en tu empresa. Eso es lo que tendríamos que llegar en un ideal, en un óptimo, a querer obtener. Crear empresas que no solo sean productivas, que además de ser productivas, sean empresas que creen lazos, que hagan que las personas quieran trabajar ahí, que hagan que las personas se queden a trabajar ahí, para que entonces todo lo que invertiste en capacitación, en todo lo que hiciste, no se te vayan. Se potencialice una inversión. Si ustedes invierten dinero en un banco o invierten dinero en lo que quieran, ¿cuándo les da rendimientos? Al paso del tiempo. Y mientras más tiempo lo dejes, más va generando. Las personas son exactamente igual. Hoy estamos en un mundo que le tenemos miedo a la experiencia. O sea, las personas viejas. Hoy a los 35 ya son viejos y ya mejor le doy una patada porque ya es caro y viejo y me sale más barato contratar jóvenes. Pero el joven, no digo de qué te sirve, no se me van a ofender porque aquí hay muchos, pero el joven no tiene experiencia, hay que invertirle. Sí, le vas a invertir a un joven cuando te hace falta una vacante, por supuesto, pero no elimines al que ya tiene la experiencia, que ese te sirva para impulsar a los jóvenes. Crear fidelidad, sentido humano, no solo nos tiene que preocupar lo que pasa en casa, digo en el trabajo, también lo que pasa en casa. Norma 035, factores de riesgo psicosocial. Hay una reforma al respecto, en donde hoy tenemos que tener las empresas una visión de observar cuáles son las necesidades del trabajador más allá del trabajo. Muy apegado a esto. Estrés laboral, acoso, hostigamiento, discriminación, temas de género, ¿no? Hoy no es si quieres, lo tienes que observar. Ya nos tocaron, ¿verdad, chicos? Las primeras inspecciones en materia de norma 035. Que Dios los agarre confesados, ¿eh? Porque, ¿qué pasó? ¿Por qué nos buscó la empresa? ¿Por qué creen? Sí tengo los cuestionarios, ¿ok? Sí tengo un reglamento, ¿ok? ¿Y por qué me piden otras 258 cosas y que no les puedo demostrar que sí estoy protegiendo a mis trabajadores? ¿De qué te sirve tener un cuestionario que te diga que saliste de la fregada porque saliste en rojo y no estás haciendo nada al respecto? No nos va a servir de nada. Y hoy sí las autoridades están volteando a ver eso. Ya no nada más es si quieres ser buena onda y voltear a ver las necesidades de tus trabajadores. Hoy te está obligando a que voltees a ver las necesidades de los trabajadores. Porque si ese trabajador presenta estrés laboral y demuestra que es por un tema laboral, vas a tener una consecuencia. Pero dejemos de lado las sanciones y las leyes. Por sentido humano, necesitamos de verdad estar más involucrados con nuestros trabajadores. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué pasa? Imagínense una persona que tenga un hijo recién nacido, que obviamente pues va a tener ciertas necesidades con ese hijo recién nacido. Hay que ser más flexible, si es que lo quieres mantener. Porque si no se va a ir a otro lugar en donde sea más flexible. ¿No les ha pasado? A mí en las últimas, hemos tenido necesidad de vacantes en la oficina en los últimos meses. Y las entrevistas a veces a los trabajadores, parece que ellos me hacen la entrevista a mí y no yo a ellos, ¿no? Casi te preguntan, ¿y hay gimnasio cerca? Si no, no entro. Hoy sí voltean a ver ellos más sus necesidades primero, antes que el sueldo. Y no me importa que la empresa está del otro lado de Guadalajara, voy a ir si me cubre esas necesidades. Pero tampoco me importa que esté a un lado de mi casa, si entonces me está coartando derechos. Claro, no todos los trabajadores, no todas las empresas. Hay empresas que dicen, no, yo mis trabajadores sí son más dóciles. Les pago nómina por dentro, por fuera, les pago medio aguinaldo, no les doy vacaciones y siguen conmigo. No, pues está padre. ¿Cuánto tiempo?
Y espérate que te pelees con ellos porque entonces que Dios te agarre confesado. Porque no te quiero decir cómo te va a ir con esa negociación o con esas demandas, ¿no? Y más hoy en día que el trabajador a veces parece más asesorado que ni los empresarios, ¿eh? El trabajador ya llega y te dice, no, a mí me toca esto, a mí me toca lo otro y la prima de antigüedad y entonces él no sé qué. O sea, ya te sacó la cuenta, ¿eh? Y a veces a mí nos ha pasado en la oficina. El empresario llega y dice, ¿tiene razón el trabajador? Porque no estamos debidamente asesorados en ese sentido. Ok, si yo ya identifiqué por qué, que ese es su primer paso, ¿por qué quieres meterte en un tema de prestaciones o cambiar prestaciones? Y no prestaciones, ojo, cuando hablo de prestaciones no lo hablemos en tema monetario, ¿eh? Ya lo explicaba, no siempre es monetario. Ya que lo identifiqué, ¿por qué? Ahora tengo que identificar cuáles son las necesidades de mis trabajadores. ¿Cómo identifico qué necesito? Porque aguas, ¿eh? Es muy común que lleguen en la oficina y nos digan, ¿nos haces un plan de previsión social? Sí, claro. Es que fíjate que quiero voy a inventar ahorita, ¿no? Quiero beca para los hijos. Ok, ¿cuántos trabajadores tienes? ¿Con cuántos hijos? ¿De qué edades? No sé. Entonces, ¿cómo quieres una prestación de beca para los hijos? Ve, investiga eso y luego vemos. Cuando lo investigan me dicen, de mis 100 trabajadores nada más 3 tienen hijos que todavía mantienen. Pues entonces, ¿para qué das una prestación para 3? No era la prestación adecuada. Cuando vas a hacer ese plan de previsión social para ver qué prestaciones, hay que saber cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edades, casados, solteros, con hijos, sin hijos, cuántos hijos, en qué edades, para saber cuáles son sus necesidades. Ya que tienes identificado todo eso, ahora, ¿qué necesidad voy a cubrir? Cuando nosotros analizamos las necesidades desde Abraham Maslow, es un psicólogo que dividió las necesidades del ser humano en 5. Y yo voy a transformar esas 5 necesidades, como las ve Maslow, para el ser humano, a lo laboral. ¿Qué dice Maslow? Primer necesidad. Lo primero que tiene que cubrir un ser humano es sus necesidades básicas. Alimentación, vestimenta, techo. Es lo primero. O sea, no es una opción. Si no tiene eso, no tiene nada. Es lo primero que tiene que cubrir. Ok, ¿eso cómo lo transformo en mi empresa? Porque pues yo no le voy a dar casa ni le voy a dar... No, pues ¿cuáles son las condiciones ahora sí económicas, no? ¿Qué condiciones económicas tienen tus trabajadores? ¿Cuáles son las condiciones respecto al trabajo? Y aquí también, yo puedo tener aspiraciones de millonario. Tampoco voy a cubrir aspiraciones. Digo, no se trata de eso. Puedo tener aspiraciones de millonario y no tener un trabajo de millonario, ¿verdad? Hay que aterrizarnos. Pero imagínate, en donde estás hablando, por eso es importante en ocasiones conocer las necesidades del trabajador. Si es un trabajador que tiene 2 esposas, con cada una tiene 4 hijos, y le vas a ofrecer un sueldo de 1,500 pesos, te digo, ¿de verdad? No era. ¿Pero qué crees? Está necesitado. Y te va a decir, sí. ¿Y qué crees que va a pasar? Se va a ir. Y volvimos a la rotación de personal, ¿verdad? Se va a ir porque no, obviamente no le estabas cubriendo su necesidad básica del salario que necesitaba ganar. Entonces, lo primero que tienes que conocer es eso. Segundo, nos dice otra necesidad importante, seguridad. Hablando del ser humano, la seguridad pública principalmente, ¿no? De yo poder salir a la calle sin que me maten, que no lo tenemos tampoco, pero bueno. Si yo tener seguridad, la seguridad que pueda tener en todos los sentidos. Si eso yo lo transfiero a lo laboral, seguridad en el empleo, que además es un principio básico del derecho laboral. Seguridad en el empleo. ¿Qué significa el concepto y el principio de seguridad en el empleo en derecho laboral? Dice ese principio que el trabajador tiene el derecho a estar en un empleo el tiempo que quiera, siempre y cuando no se porte mal, porque lo van a despedir, o él se quiera ir. Ese es el principio principal de estabilidad en el empleo. Por eso, en una demanda, te hacen que los reinstales, porque era su derecho estar en ese empleo, si tú no demuestras que hizo algo malo. Y como él no se quería ir, lo tienes que reinstalar. Por eso, por ese principio de estabilidad en el empleo, justamente. A veces dicen, qué injusto, ¿por qué lo tengo que reinstalar? Porque el derecho laboral se basa en el principio de estabilidad en el empleo.
¿Cómo vamos a darle estabilidad en el empleo? Vamos a verlo más adelante con las acciones. Siguiente punto, la afiliación. Todo ser humano necesita pertenecer a un grupo. Somos los únicos animales, porque no dejamos de ser animales, sí, conscientes, pensantes, racionales, lo que quieran, pero no dejamos de ser animales. Somos los únicos animales que no podemos sobrevivir solos. Un bebé humano nace y si no tiene quien lo cuide, se muere. No puede. Cualquier otro animal, un perro, un gato, un caballo, un león, lo que quieras, cualquier otro animal, sí, tiene un montón de posibilidades de que se lo coman, de que pasen mil cosas. Pero si no hubiera un depredador cerca, inmediatamente, a las horas, ya está caminando, ya puede cazar, ya puede buscar alimento, ya puede sobrevivir. Cualquier otro animal, menos el ser humano. Por eso es que nuestra necesidad básica es pertenecer a un grupo. Nuestra primera afiliación es nuestra familia. Es la primera. Y después de la familia, pues los amigos, los del trabajo, y ahí lo vamos extendiendo. Si eso lo transferimos a aspectos laborales, ¿qué es lo que buscamos en un aspecto laboral? Relaciones significativas con nuestros equipos de trabajo. Que yo me sienta conectada con mi equipo de trabajo, que me sienta parte del equipo de trabajo. Y ahí es en donde empezamos que si dentro de la empresa hay temas de discriminación, hay temas de que llegó el nuevo y nadie lo pela, ¿verdad? O es el apestado y nadie lo invita a comer con él, nadie le dice, oye, ¿quieres? Ya tenemos un problema de afiliación en el trabajo. Y eso tenemos que aprender a detectarlo incluso desde afuera nosotros. Si tú te estás dando cuenta de eso, ahí es donde debes de cortar. Son las acciones que ya después tendremos que hacer. Después, siguiente punto que tenemos es el reconocimiento. El ser humano necesita el reconocimiento, el cariño, el que te digan te quiero mucho, lo hiciste bien, bien campeón, sacaste 10, súper, wow. Desde niños. De hecho, vivimos por el reconocimiento, hacemos todo por el reconocimiento, nos esforzamos por reconocimiento de los padres, de los amigos. No somos buenos por ser buenos, somos buenos para que nos reconozcan que somos buenos. Es parte del ser humano. Y entonces dentro de este reconocimiento que necesitamos, en la parte laboral, ¿cómo lo transferimos? Pues justamente a tener una motivación, a tener satisfacción en lo que estoy haciendo. Si no me motivan, y desgraciadamente tenemos que motivarlos nosotros, y estoy hablando nosotros como empresarios, porque a veces diríamos, pues que se motive solo, que se eche porras en la mañana en el espejo, ¿no? Pero ¿a mí qué? Así debería de ser, digo, si vamos con un psicólogo, seguramente el psicólogo les dirá, no busques el reconocimiento en otros, dátelo tú mismo, pero la verdad, si yo les digo, bien Carla, bien hecho, no se siente igual que si llega Sergio y me dice, Carla, qué chido, bien hecho, ¿verdad que no? Entonces necesitamos el reconocimiento de terceros, pues. Entonces necesitamos justamente eso, el tema de trabajar en esa motivación y ese reconocimiento y esa satisfacción que va a sentir el trabajador de hacer algo. Así como ahorita estamos analizando nosotros que como empresarios tenemos que recibir algo para poder dar algo, pues ellos también. Y dirían, muchos empresarios me han dicho, ya le pago, pues ya recibió, ¿no? Ya recibió el sueldo, ahí está. ¿Es suficiente para el ser humano? Sí, en su primera parte. Para su primer necesidad, no para la cuarta. Y el orden va así, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo por el orden de necesidad. O sea, las necesidades también se ordenan. En su cuarta necesidad, no. En la primera sí, el sueldo. Pero no en la cuarta. Y la última necesidad básica. Ay, algo hice. Ahí está. En el tema de, como persona, la autorrealización. Sentirme, y lo voy a poner la palabra que sé que va a ser muy complicado, exitoso. Yo sentirme exitoso, no ser exitoso, porque el ser exitoso puede tener muchas aristas. Lo que es exitoso para ti no es lo mismo que para ti, no es lo mismo que para mí, no es lo mismo, es muy subjetivo. Porque para quien ser exitoso es tener $1 millón en su cuenta, para quien ser exitoso es tener 10 hijos y una esposa y un perro y un gato, hay para quien ser exitoso es ser rockstar, hay para quien.
el éxito desde como cada quien lo quiera ver, pero es eso, el tener la autorrealización en donde yo estoy satisfecho con lo que yo estoy haciendo y eso me hace sentir exitoso. Pero eso, ¿cómo lo traslado en un tema de trabajo? Tienes que lograr que tenga pasión por lo que hace, que ame lo que hace. Y si se fijan, cuando nosotros analizamos todo ese conjunto de cosas y logramos, si no en su totalidad, ir cubriendo cada una de esas necesidades, eventualmente el trabajador va a llegar a ese último punto, a que le guste lo que hace. ¿Cuántas veces no pasa que el trabajador se levanta? Es más, ustedes abren los ojos cuando son el despertador y dices, no, por favor, es martes todavía, es miércoles, ya es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿ah? Y entonces ahí sí, ya fregué porque ya voy a descansar, ya no quiero ir, ya estoy hasta la madre. ¿Cuántas veces? Y es válido, porque a veces puedes estar apasionado por lo que haces y estar hasta la madre, es válido. A veces, no todas las semanas, todos los días, todos los minutos de tu vida. Ahí es en donde tenemos que empezar a buscar. Yo algo que les digo, y no me va a dejar mentir aquí mi equipo, incluso cuando los entrevisto se los digo. ¿Por qué trabajar aquí? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? Porque si es por el dinero, no es aquí. Te tiene que gustar lo que haces. Y yo siempre les digo, les pido que sean sinceros con ustedes, no conmigo, con ustedes. Si después de pasado un tiempo, y ese pasado un tiempo puede ser el periodo a prueba, o puede ser 10 años después, porque también es válido cambiar de opinión, hoy lo amo, mañana no. Por eso se divorcian, nos divorciamos. 2 veces. Ok, entonces, digo, es válido cambiar de opinión, es de sabios cambiar de opinión. Cuando lo hacemos, cuando justamente ya no te apasiona, ¿cierto? En el trabajo es lo mismo, no tienes por qué quedarte en un trabajo 30 años. Antes, las generaciones se quedaban 30, 40, 50 y morían, aunque no les gustara, porque pues es lo que sé hacer. Hoy los chavos no, hoy al revés, tenemos el caso contrario. Los chavos, 1 año y ya me quiero ir porque ya estoy aburrido. Hay que buscar ese equilibrio. Y justamente, les digo, el ser honestos con nosotros mismos de, si ya lo que estás haciendo no te apasiona, no es ahí. Mejor vete, porque entonces ya no eres productivo. Porque entonces ya nomás estás yendo a cumplir, a cambio de un dinero, y ahora sí, calentando la silla. Porque no estás dando ni un plus, voy, hago como que trabajo, haces como que me pagas y todos estamos aquí sobrellevando la vida. Sin pasión, sin esa parte que nos va a hacer que realmente cuando tú te apasiones es cuando te vuelves productivo, cuando te vuelves rentable, cuando estás con ideas, cuando eres creativo. Y es ahí ese objetivo al que tenemos que llegar, el que tendríamos que lograr. ¿Cómo hacer todo eso? Porque suena bien fácil, ¿va? Suena bien padre, ya lo entendimos, creo que el concepto está entendido. Ajá, ¿y cómo hago eso? Ahora denme la receta mágica para hacer eso. ¿O cuál es la pastillita que les tengo que dar a los trabajadores para que logren todo eso? Pues no. La verdad es de que aquí se van a dar cuenta que es un estirilla floja, un aprender y un estar constantemente reestructurándote. Vuelvo al cuando les digo con los clientes, cuando les hago planes de previsión social, yo les digo, hay que hacer un plan de previsión social anual. No, ya déjalo indefinido. Es que lo estás pensando ¿por qué? Si lo estás pensando por un tema de ahorro de salarios y ya saben lo que hacen con los planes de previsión social, estamos mal y pues sí, ahí déjalo indefinido, ¿verdad? Es maquillaje de sueldo. Pero si estás haciendo un plan de previsión social para que los trabajadores sean más productivos, rentables, tengan menos rotación de personal, todo lo que dijimos al inicio, tiene que ser cada año. Porque cada año tenemos que evaluar si sigue funcionando, si las necesidades de tu trabajador siguen siendo las mismas o si tienes que reestructurar las prestaciones. Empresas que tienen 40 años con la misma prestación, qué padre, pero perdón, ya no les sirve de nada, más que de gasto. Ahí sí se convierte en un gasto. Porque entonces el trabajador, se acostumbró a esa prestación. Ya no es un plus. Y ahora es, quítaselas y yo te quiero ver cómo te va. Ya la siento un derecho, como si fuera el sueldo. Pero cuando tú te vas y estás constantemente cambiando, adaptándote y reestructurando, te vas a dar cuenta que siempre vas a tener esa chispa prendida.
¿Cómo hacer las acciones? Vámonos con cada una de las 5 necesidades y qué acciones pudiéramos hacer, y solo son recomendaciones de lo que en estos 20 años yo les puedo decir de experiencia que nos ha funcionado, y que les puedo decir también que no hay una receta de cocina, porque luego quieren, insisto, la receta mágica, pero lo que le va a funcionar a Sergio seguramente no le va a funcionar a Ale, y probablemente a Dani le funcione mejor que ni a ellos dos. ¿Por qué? Porque va a depender de los trabajadores, de las condiciones, de dónde estás, de cómo lo estás haciendo, de cómo lo estás llevando a cabo, de un montón de cosas. Pero algunas opciones, hablando de la compensación económica sobre el trabajo, si lo que quieres atacar es esa necesidad, ¿qué es lo primero que tienes que ver? ¿Qué es lo primero que tienes que cuidar? Pues obviamente, si estábamos hablando ahí de la necesidad básica de comer, alimento, techo, ropa, pues revisa tus tabuladores de sueldo. Ya hablaban hace rato de tabuladores de sueldo. Kenia lo decía, oye, pero es que hay trabajadores, voy a hacer un paréntesis, ¿tengo que hacer aumentos al salario, Carla? ¿Estoy obligado cada año a hacer aumentos al salario? No. No. Solo en salarios mínimos. Mínimos y mínimos profesionales, solo en esos. Pero si el trabajador gana 300 pesos, está arriba del mínimo y el mínimo profesional. Tú lo puedes dejar con 300 pesos hasta que llegue el mínimo a 300 pesos. ¿Pero es válido? Sí. Ya veremos que si es humanamente bueno o no. Ya, por eso volvemos con que qué buscas con esto. Pero legalmente, no tienes que hacerlo. Pero de acuerdo a la inflación, no, en ningún lugar habla de eso. No estás obligado. Sin embargo, pues efectivamente, si tú analizas que 200 pesos de hace 3 años no es lo mismo que 200 pesos de hoy, diríamos, si es lo mismo, no es lo mismo, porque los costos incrementaron. Y si el trabajador sigue ganando lo mismo, pues entonces hoy es más pobre que hace 2 años, aunque haga lo mismo y gane lo mismo. Entonces también no es. Por eso tenemos que valorar. Revisen los tabuladores de sueldo, y lo ideal es que los tabuladores de sueldo los pensemos, como lo decía Kenia, no solo pues por la antigüedad del trabajador, porque va a haber alguien que tenga 20 años haciendo lo mismo sin dar un esfuerzo más por la empresa y sin hacer nada, no más ir. Y es más, es el grillo que te levanta la empresa en armas. Imagínense. No, hay que hacer tabuladores con 1, 2, 3 o hasta 4 niveles si es necesario. En el puesto tal, vas a ganar 100 pesos, bueno, ya no se pueden 100, 200 pesos cuando inicias. Para que ganes 300 en el mismo puesto, tendrá que pasar antigüedad, experiencia y no sé qué. Para que ganes más, tendrás que hacer antigüedad, experiencia y ser productivo y tener capacitaciones de tal y tal y tal para que tengas posibilidades de brincar incluso otro puesto. Hay que hacer los tabuladores y las reglas de cómo vas a tabular. El tema de prestaciones que vas a dar. Yo les decía, analicen qué tipo de prestaciones son las que realmente necesitan sus trabajadores. Económicas, hablando de ley, extras de ley, de previsión social o de salario emocional. 4 tipos de prestaciones totalmente distintas. De ley ya sabemos, ahí está la prestación mínima de ley, lo que diga el contrato y lo que diga la ley misma, ¿no? La Ley Federal del Trabajo. Extras de ley. Bonos de productividad, bonos de desempeño, incentivos, que siguen siendo de trabajo, pero que no están en ley, que esos los pongo yo y digo cuánto de acuerdo a ciertas características. De previsión social, todo aquello que sea tendiente a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ¡zas! Con ciertas reglas, fiscales sobre todo. Si es que quieres que sean deducibles, que no estén grabadas, que tengan una parte exenta. Salario emocional. El salario emocional no son prestaciones económicas, pero que van directamente ligadas. Para mí es una prestación de previsión social. Es un subtema dentro de la prestación de previsión social, porque sigue siendo tendiente a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, con todas sus características, pero la diferencia es que no es en dinero. Y tampoco necesariamente en especie de manera directa, porque entonces seguiría siendo de previsión social. Por ejemplo, una ayuda de nacimiento. Es económica. Oye, si le doy una canastilla al nacer el hijo, sigue siendo una prestación en especie de previsión social. Pero acá estoy hablando más allá de las prestaciones en especie. Estoy hablando de acciones que no son ni en dinero ni en especie, pero que van directamente a mejorar
la calidad de vida del trabajador. Por ejemplo, horarios flexibles. Eso no te cuesta más o menos, no lo invertiste, no tiene que ver nada con dinero. Simplemente, ahí sí tiene que ver con dinero, pero no de manera directa con el trabajador. El pastel del cumpleañero. Cumples años, te hacemos un pastel, todos te cantamos las mañanitas, está padrísimo. No fue una prestación a ti, no te regalé un pastel a ti, te regalé un momento, un apapacho, un reconocimiento. ¿Se fijan? El cuadro del empleado del mes y un montón de cosas más. Salario emocional. ¿Qué tipo de prestaciones necesitan tus trabajadores? Porque otra vez, ahorita pueden salir bien motivados de, sí, claro, vamos a hacer porque ya yo quiero mañana hacer una mejor empresa y voy a hacer todo esto para tener un mejor personal. Pero, ¿qué necesita tu empresa de acuerdo a lo que platicábamos? Yo puedo decir, oye, el pastel del empleado del mes, pero si ganan puros salarios mínimos, te aseguro que el trabajador prefiere que le des un chicle más o una cosita más extra a él de manera directa que el pastel, porque va a decir, mejor se lo hubiera gastado en mí porque pues apenas yo como, ¿verdad? Digo, qué padre el pastel, pero no lo va a valorar. Esa es la parte que habría que analizar. Siguiente punto, la seguridad en el empleo que hablábamos justamente, de que no se te vayan los trabajadores, la seguridad que deben de sentir los trabajadores, ¿no? Ok. Y esa va directamente con, haz un plan de carrera en la empresa. Si el trabajador, desde que lo contratas, le dices, este es tu puesto y nunca vas a cambiar de puesto en la vida jamás porque no hay oportunidad, no, bueno, pues gracias, ¿verdad? ¿Qué le estás dando? Una jaulita. Dijimos que seguridad en el empleo era, o la estabilidad en el empleo, el que el trabajador se puede quedar ahí toda la vida, siempre y cuando no se porte mal. Pero ¿quién se va a querer quedar en la empresa haciendo lo mismo, pagándole lo mismo durante 30 años? Hoy no, ya les decía, hoy no. No estas generaciones. Por eso, ¿quieres que se queden? Ofréceles un plan de carrera. Enséñales que sí tienen posibilidades de ir creciendo. Si no económicamente, jerárquicamente, si no jerárquicamente, o sea, ¿cuál es el plan de carrera que tienes para ellos? Transparencia, ser muy claro en sus beneficios, en sus derechos, en sus responsabilidades, en todo lo que tenga que ser. Eso da seguridad al trabajador. Cuando tú llegas y un trabajador lo contratas y le dices, pero fírmame una hoja en blanco, bienvenido, ¿verdad? Ah, por cierto, también un pagaré. ¿Tú crees que le estás dando seguridad en el empleo? Lo primero que va a hacer ese trabajador es darte la puñalada por la espalda en cuanto pueda, ¿eh? En cuanto le des tantita chance. Porque obviamente no le estás dando ni siquiera tú lo mínimo que serían sus derechos reconocidos. Fírmame contratos de 3 meses y luego otros 3 meses y luego otros 3 meses y luego otros 3 meses. Fírmame el contrato pero no te doy una copia. Y así puedo hablar de muchas historias que ustedes podrán haber escuchado. Eso cuarta totalmente la seguridad del trabajador. Dale capacitación. Nadie nació sabiendo. A mí me queda claro que a veces necesitamos a alguien que ya sepa, pero aunque alguien que ya sepa lo contrates, y eso se los aseguro, hagan una introspección de lo que les ha pasado, aunque sea el mejor contador del mundo mundial y llegue a un despacho, pues al menos lo tienes que capacitar para los procesos del despacho. Al menos. No como contador, porque se supone que eso ya lo sabe hacer, pero los procesos del despacho no se lo sabe. Capacitación, aunque sea básica, caray. Y estoy hablando de procesos internos. Ya no digo de nuevas herramientas, nuevas plataformas, se está cambiando la vida día a día. Hablábamos de que estamos en una quinta revolución industrial, una cuarta revolución industrial, en donde todo está digitalizado, todo es robótica. ¿Cómo esperas que el trabajador evolucione? A mí eso, déjenme hacer un paréntesis, me preocupa de sobremanera. Para mí es la preocupación más grande que hay respecto a esta cuarta revolución industrial. No estamos, yo les dije, ni preparados nosotros, mucho menos preparando a nuestra gente para avanzar. No las estamos preparando. Hay empresas que dicen que todavía llevan agenda así de a mano, ¿eh? Perdón. Está bien, es válido. Hay a quien le gusta la agenda a mano. Hay a quien le gusta que se colorcitos y bonitos. Está bien, está bien. Es válido.
Pero entonces estás en una organización en donde todo es electrónico, todos tienen las reuniones programadas. Para poder programar una reunión tienes que ver las agendas de todo el mundo. Ah, pero pregúntenle a Juanito por qué la tiene a mano. Está bien, es válido. ¿Es válido? Eventualmente, o entras o te quedas. Es correcto. Pero no los capacitaste. Que claro, ahorita estoy hablando desde la parte del patrón, porque es la parte del tema. Y sí quiero hacer un paréntesis para que no nos quedemos solo con eso. También los trabajadores tienen sus responsabilidades para esto. Solo lo quiero comentar porque no es parte de mi tema. Mi tema es concientizar como patrones. Pero también cuando se hace la concientización para trabajadores, es decir, todo esto pero al revés volteado. Es decirle, a ti te toca que si te voy a capacitar vas, no es si quieres. Y lo aprovechas. Y hacemos, sí me explico, también hay responsabilidades. Hoy no es el tema, pero no lo quiero dejar de mencionar nada más para que no se nos queden que el patrón, ¿sale? Ok. ¿Qué tenemos en el tercer punto? Relaciones significativas con el equipo de trabajo. Yo les decía, el tema de afiliación, de sentirnos parte de. ¿A quién le toca? Yo sé, y veámoslo desde esa manera. Yo siempre he comparado a los trabajadores con los hijos, siempre. ¿Por qué? Porque al final del día, la empresa es como la casa, funciona algo similar. Y los trabajadores, insisto, son como los hijos, en todos los sentidos. Dales la mano y te agarran el pie, dales chance y entonces agarran más tiempo. Si le dices al hijo, llega a las 2 de la mañana, llega a las 2:30, a ver qué pasa. Ya me regañaron, ya valió, ahora sí llegó a las 2, ¿no? Lo mismo los trabajadores. Y en todos esos sentidos, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad sobre todo en este punto, del equipo de trabajo, a veces decíamos, es como lo que decía yo de la motivación. Oye, ¿cómo yo los voy a motivar? No me motivo yo. Si quieres que los motive a ellos, ¿cómo? Y es lo mismo, ¿no? ¿Cómo hago relaciones de trabajo fuertes? ¿Me toca a mí? Pues como en el kinder, ¿no? Que se hagan amigos ahí en el recreo, solos, como quieran. ¿Me toca a mí hacerlos amigos? No, no es que te toque hacerlos amigos. Y no se trata de que sean amigos. Si quieren ser amigos, bien. Se trata de que no se maten en el intento. Y entonces ahí sí te toca meterte. Porque entonces te va a afectar en el tema del clima laboral. Y te va a empezar a afectar a ti en la productividad. Entonces ahí por eso es que te tienes que meter. Yo sé y soy la primera que a veces dice, ¡ay, parecen niños chiquitos! ¿Sí? Sí es cierto, así pasa. Pero después vuelvo y recapacito y digo, esto sí me toca. Aquí sí me toca meterme. Aquí no, aquí sí. Porque no te vas a meter en todos los pleitos. Pero habrá pleitos en los que sí te toca meterte. Hay que trabajar mucho en una cultura corporativa. Y cuando hablo de cultura corporativa, ¿cuál es tu cultura corporativa? No es lo mismo. ¿De dónde nace una cultura corporativa? ¿Cuáles son tus valores, tu misión, tu visión, tus códigos? No son los mismos. Y aquellos que dicen, es que para que se vea re bonito así en la empresa que yo le pongo misión, visión, valores, déjame copio una de internet y la pongo aquí porque sonaba padrísimo. No te va a servir de nada. Justamente la cultura corporativa nace de tus valores como empresa, de lo que tú quieres para tu empresa. Y yo les aseguro que lo que yo quiero para mi empresa no es lo mismo que el vecino de enfrente, aunque hagamos lo mismo. Porque no somos iguales. Hay que darle identidad a la empresa primero. La empresa ya tiene una identidad. ¿Cuál es su identidad? Hay un código de vestimenta, hay un código de conducta, hay una serie de situaciones. Les pongo yo el ejemplo en este caso, hablando de los códigos. Yo les decía, imagínense que llega una chica vestida con una chiquifalda, con un súper escotazo, a una empresa. ¿Bien o mal? Ah, ya me conocen. Ajá. Depende. Aquí no hay bueno o malo. Ahora déjenme les digo qué tipo de empresa. Era un club nocturno. Va de más de vestida, se va a encuerar, caray. Da igual cómo vaya. ¿Estás de acuerdo? Es una escuela religiosa. Caray, espérame tantito. ¿Se fijan? Por eso la cultura corporativa
la tienes que crear tú de acuerdo a tus características, lo que tu empresa necesita para llegar a donde tu empresa quiere. ¿Ya tienes una cultura corporativa? Ok, ¿ahora qué tenemos que hacer? Permearla y tatuársela a los trabajadores como se pueda. Enseñárselas todos los días para que se la tatúen y entonces actúen en función de eso. Esa sí es tu chamba. Crear la cultura corporativa para que todo eso nos repercuta en tener un buen clima laboral, porque entonces todos estamos en la misma sintonía, con las mismas metas, con los mismos objetivos, con la misma claridad de a dónde quiere ir la empresa. Normalmente, cuando decimos que hay la manzana podrida en una empresa, es porque no entendió cuál era la cultura corporativa. Y está fuera de esa cultura corporativa. Y esa es la manzana podrida que hay que sacar antes de que pudra a las demás. Y todo esto te va a ayudar a que tengas un buen trabajo en equipo. ¿Cómo se trabaja en equipo? Levante la mano. ¿Quién les enseñó a trabajar en equipo? ¿A quién sí le enseñaron a trabajar en equipo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo les enseñaron? ¿O cómo creen que les enseñaron? Digo, porque si hablamos de, es que en la secundaria la maestra decía, hagamos equipos, no es cierto, no te enseñaron a trabajar en equipo. Porque entonces, ¿qué es lo que teníamos? Hagamos equipos, y siempre estaba el que no hacía nada, la ñoña, que hacía el trabajo de todos porque nadie sabía hacer nada, y entonces, o sea, siempre había los papeles bien definidos en el trabajo en equipo, ¿va? Y al final, uno era el que trabajaba, el otro decía que apoyaba, el otro exponía porque decía que no sabía hacer nada, y el otro se sentó a verlos a todos. Y todos sacaron 10. ¿Eso es trabajo en equipo? Pero así es como trabajamos en equipo en las empresas, porque así nos enseñaron. Ah, él acaba haciendo todo. Cuando yo digo que no sé hacerlo, pues déjame digo que no lo hago, me siento a ver a todos trabajar. Hacemos los mismos papeles que jugamos en la secundaria, los estamos jugando hoy en las empresas, porque no nos enseñaron a trabajar en equipo. No nos dijeron, oye, un trabajo en equipo es, me vas a dar en una lista la asignación que cada quien va a tener del trabajo. ¿Qué va a hacer cada quien? ¿Cómo lo entregó? Fechas de entrega. Si como maestros hiciéramos eso con nuestros alumnos en las universidades, en las preparatorias, en las secundarias, la gente sabría trabajar en equipo. Es lo mismo como cuando te decía, ¿no? Haga un resumen. O sea, ¿cómo no? En amarillo, la mitad de la hoja. ¿Ya hice un resumen? Hago un ensayo. Ah, caray, ¿qué es un ensayo? Hago una ficha técnica. Ah, caray, ¿qué es una ficha técnica? Tú hacías lo que Dios te daba a entender. Hoy bien fácil, y entre comillas porque de todas maneras no lo hacen. Me meto a San Google, veo qué es ficha técnica. Nomás yo espero que no lo veas en tareas.com porque si lo pusieron mal ya valiste y hiciste una mala ficha técnica. Pero esas malas prácticas desde niño son las que estamos ejecutando hoy en las empresas. Si tu gente no sabe trabajar en equipo porque nunca le enseñaron, te toca a ti, desgraciadamente a estas alturas de la vida, enseñarlos a trabajar en equipo. En cómo es que lo van a hacer. Satisfacción y motivación. Decíamos, esa satisfacción y motivación, que era básicamente el tener el reconocimiento, ¿se acuerdan? O sea, el sentirme reconocido. ¿Cómo lo voy a hacer? Haciendo partícipes a los empleados, a los trabajadores, a tus colaboradores, como les quieran llamar, hacerlos partícipes de los procesos, hacerlos partícipes del cómo se va a hacer, el sentarlos y decir, ¿qué opinas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Otra de las formas es el reconocimiento. Y el reconocimiento, de verdad, a veces parece que no, pero basta con él. Bien hecho. Ya lo decía, el empleado del mes. A todos nos gusta ser reconocidos. Hasta el que dice que no, le gusta ser reconocido. Allá en el fondo del alma. Pero a todos nos gusta. Entonces busca cuál es el mejor tipo de reconocimiento que necesitan tus trabajadores para sentirse reconocidos. Porque habrá quien lo necesite de una manera diferente. Comunicación eficiente. Esa comunicación eficiente lo meto ahí porque al final del día, cuando una empresa no tiene de manera interna esta comunicación y eficiente, ojo, no es lo mismo comunicación eficiente que hablar. Todo el mundo puede hablar, criticar, opinar. Eso no es comunicación eficiente.
Una comunicación eficiente estamos hablando de cuando hay una persona que habla, la otra que recibe y se capta un mensaje. Y que para ello se involucra justamente en la participación de los empleados. Tener momentos de comunicación eficiente interna hace que el trabajador se sienta escuchado. Y también sentirse escuchado es sentirse reconocido. Si atendiste alguna de sus quejas, alguna de sus sugerencias, alguna de las situaciones. Y luego tenemos la pasión por lo que se hace, que les decía que eso es creo que lo más difícil que tenemos que hacer. Es muy difícil llegar a ese punto de verdad apasionarte por lo que haces. Sobre todo porque hay gente que tiene 30, 40, 50 años y dice, voy a cambiar de carrera porque creo que no me gusta lo que estoy haciendo. Y dices, a los 50, está bien, es válido en cualquier momento. Pero ¿y por qué llegamos a eso? Porque justamente muchos de estos procesos nos los saltamos. ¿Cuántas personas no han estudiado 20 carreras porque es que como que no hallo lo mío? Porque justamente no encuentran esa pasión en lo que se hace. Por eso creo que es el reto más importante que tenemos los seres humanos, encontrar eso que nos haga, que no sea por dinero, que no sea por necesidad, que no sea por comer. Sí, todos necesitamos comer, todos lo necesitamos hacer. Yo les voy a hacer un paréntesis y les voy a contar rápidamente un pedacito de mi historia. En algún momento de mi vida, yo me puse a vender ropa, porque necesitaba comer. Tenía mi despacho y vendía ropa, que necesitaba comer al final del día. Porque les juro que cuando me independicé no tenía la fila de clientes haciendo ahí, esperando que yo me independizara, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía? Pues necesitaba mi necesidad básica, 1, 2, 3 y 4 y todas las demás. ¿Qué hice? Pues vender ropa, porque necesito comer. Pero yo sabía que yo no me quería dedicar a vender ropa. No era lo que quería hacer el resto de mi vida. No quería tener tiendas de ropa y hacer un emporio de ropa y entonces voy a trabajar haciendo. No, eso no era lo mío. Lo mío era esto. Está bien, es válido. Mientras tanto, pues cubrir mi necesidad básica. Pero si sé que ahí no es, pues no te quedes 20 años, ¿verdad? Porque creo que aquí no era. Mientras estés haciendo eso, busca qué diablos vas a hacer en el Inter para dar el salto. Y justamente eso también tenemos que en la empresa darnos cuenta y ayudar a las personas a eso. Más de una vez, y también aquí está el equipo que no les dejará mentir, que yo tuve pláticas con chicos en la oficina, en donde en una ocasión con una de las chicas que estaba trabajando, la senté y le dije, esto no te gusta, esto no es lo tuyo, no te voy a despedir, no te estoy despidiendo, porque sí se quedó así de, me va a correr, no, ve buscando un trabajo que sí te guste. Cuando lo encuentres, que Dios te bendiga. Yo te voy a seguir manteniendo aquí, a pesar de que sé que ni le echas ganas, pero sé que no es lo tuyo, lo estoy viendo. No, sí, ok. Llega la semana y me dice, ya encontré empleo. Tienes razón, tenías toda la razón. No es lo mío, lo odio. Ah, gracias. Entonces sí nos toca el voltear a ver si nuestros trabajadores es lo suyo o no. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando nos damos cuenta, tampoco es una obligación, ¿no? Pero es parte de ahí, ¿qué es lo que tenemos que apoyar como empresarios? En el crecimiento personal y profesional de nuestros trabajadores, no solo el profesional, porque el profesional, decíamos, ya lo cubrimos con un tema de capacitación y hacer y todo padrísimo, pero también el personal. ¿Esto es compatible con lo que quieres en tu vida personal? No, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Sí me explico? O sea, ahí es cuando tú tienes que ver yo les digo siempre, a ver, ¿cuál es tu misión de vida? ¿Qué es lo que ahorita tú dices? ¿Cómo te ves en 5 años? La pregunta trillada, ¿no? ¿Cómo te ves en 5 años? Allá. ¿Y como por qué estás caminando para allá? No entiendo. A veces nada más hay que hacerlos conscientes de eso. Y desgraciadamente, porque ahorita estoy hablando a lo mejor, desde mi experiencia, más administrativa dentro del despacho, pero me ha tocado apoyar en esto a empresarios con los operativos, ¿eh? Porque dirías, sí, Carla, eso suena bien bonito, pues a lo mejor en cierto nivel, pero pues los trabajadores que necesitan comer día a día, que van a aceptar, también se puede, también hay capacitaciones, también hay pláticas, también hay que concientizar, también hay que trabajar. Esto no es nada más de algunos, es a todos los niveles, desde el más pequeño hasta el más grande,
desde el más, ahora sí, en el nivel jerárquico menor hasta el nivel jerárquico mayor, tenemos estos problemas. Y claro que podemos aportar. Y ahí es en donde lo que tenemos que ver es, si yo ya hice todo esto, yo ya trabajé, está bien. Porque para esto estoy hablando de un plan de trabajo incluso, O sea, estoy hablando de un plan de trabajo, ¿a qué me refiero? ¿Esto a quién le toca? Generalmente recursos humanos. Es el encargado de hacer todas estas dinámicas, todas estas visualizaciones, todas estas cosas. Y entonces dentro de todo esto que va a estar observando, viendo, haciendo, tomando notas y demás, tiene que tener un plan de trabajo de cómo voy a hacer, qué tipo de prestaciones, qué es lo que quiero con las prestaciones, ya lo estábamos viendo, cómo voy a cubrir necesidades. ¿Ya lo tienes? ¿Ya las vamos a implementar? Voy a inventar ahorita el fondo de ahorro. Vamos a implementar la ayuda de nacimiento y vamos a implementar un bono de productividad. Ya lo hicimos, padrísimo. ¿Cómo sé si funcionó? Digo, porque por eso se quedan con bonos de productividad o con fondos de ahorro por 20 años, aunque no funcionen, porque nunca lo evaluaron. La siguiente etapa es evalúa lo que estás haciendo. Por eso yo dije que recomiendo que sea cada año. Porque si no lo haces cada año, pues entonces no puedes saber si te está funcionando o no. ¿Qué es lo que vas a evaluar? Pues ¿qué es lo que querías? Vas a medir el impacto en el clima laboral de esa prestación. ¿Cómo mido un impacto laboral? Hay que hacer estadísticas. Hay que llevar un récord. Hay que llevar encuestas. Oye, a ver, hoy, antes de iniciarlo, estábamos así. Ya llevo un año con la prestación. La mido. Estamos en donde mismo, mejoró, empeoró, porque puede ser, sí nos ha pasado. Empeoró. ¿Qué pasó? Para decir, no era por ahí. No nos ayudó esa prestación. Si estás en donde mismo no te está ayudando. Entonces yo lo que digo es, ahí sí es un gasto, en mi opinión. Ahí sí es un gasto. Porque si estás dando una prestación que se supone que el origen fue eliminar rotación de personal y antes tenías un 30% de rotación de personal y hoy tienes un 30% de rotación de personal, ¿te ayudó? Entonces, ¿para qué diablos le estás dando? Busca otra. No digo no lo des. Busca otra que sí te ayude. Esa no era. Por eso hay que empezar a medir esas prestaciones. Establecer estadísticas sobre productividad de ausentismos y medir los efectos de rotación de personal. Principalmente esas tres, porque analizando lo que analizamos en un principio de por qué lo hacías, había 5 puntos, ¿se acuerdan? Rotación de personal, productividad, clima laboral. Esos 3 son laborales. Los otros 2 eran mucho más subjetivos porque era un tema de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y era un tema de fidelidad del trabajador y el sentirse. Estos otros 2 es más difícil medirlos, pero los que son muy sencillos medir era la rotación de personal, el tema del clima laboral y, sobre todo, un tema de productividad. ¿Cuántas veces no pasa que las empresas sus típicas prestaciones son puntualidad, asistencia y despensa? ¿Por qué lo dan? En el 98% de las veces para pagar menos impuestos. Ese era el objetivo. ¿Cumplió el objetivo? Sí, entonces da igual que pase. Pero, ¿cumplió el objetivo de origen? Sí. Ahora pregúntate, ¿qué repercusiones puede estar teniendo en tu empresa? Porque a veces sí cumple el objetivo de pagar menos por un tema de sueldos, pero el trabajador está tan inconforme que constantemente se está quejando, constantemente no se siente parte o sea, al revés. Ahí estoy de acuerdo que no era para motivar, pero el haberlo creado te creó un problema. En lugar, ya no un beneficio, un problema. Aunque tengas un beneficio económico, hay que cuidar ahí. Eso es lo que vamos a tener que ver con un tema de medición. Tenemos empresas en donde llegaron, se implementó un tema de puntualidad, asistencia y despensa, y cada año había una revolución en la empresa por el tema, hasta que de plano era mejor quitarlo. Nos salía más barato que los problemas laborales y la rotación que se estaba teniendo. Y la solución era quitar la prestación en lugar de seguirla dando. ¿Pero por qué? Porque la prestación de origen nació para una situación distinta que la que ahorita estamos teniendo. Por eso es tan importante el hacer estas mediciones, el hacer estas evaluaciones. ¿Cómo voy a hacer esas evaluaciones básicamente? Si decimos que lo que tenemos que llegar a tener, y la plática es la satisfacción laboral, ¿no? La satisfacción de los trabajadores,
¿cómo podemos definir, como una definición, qué es satisfacción laboral? Y me voy a acercar porque no veo nada. Nos dice, resultado de varias actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo sobre factores concretos. ¿Cuáles son los factores concretos? Empresas, supervisores, compañeros, o sea, todo lo que implica en la empresa. Entonces, es tener una satisfacción integral, porque yo puedo estar muy feliz con lo que hago, pero el clima laboral es terrible. Puedo estar muy bien con lo que hago, muy bien con mis compañeros, pero mi jefe es un tirano. Yo puedo estar muy bien con lo que hago, muy bien con mi jefe, bien con lo económico, pero me queda en la distancia de casa el carajo y entonces gasto más en gasolina, en esto, en lo otro y no tengo una vida familiar estable. ¿Por qué? Porque llego muy tarde, me levanto muy temprano, no convivo con mis hijos, me hacen... ¿Sí? ¿Me explico? Es una serie de situaciones alrededor. ¿Cómo me doy cuenta de esto para saber qué tengo que hacer y poder aplicar todo lo que acabo de decir? Hay muchas formas de evaluar. Esa es la forma, evaluando. Y evaluando, este es desde un aspecto distinto. Hace rato yo hablaba de evaluar los resultados. Aquí estoy evaluando por qué hacerlo, cómo hacerlo, si es pertinente en tu empresa empezar a implementarlo. ¿Cómo lo voy a evaluar? Formas hay muchas, yo traigo las 4 más comunes. La primera, ok, adiós, gracias, bye. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Me ayudarás con el material? Muchísimas gracias. La primera es el típico buzón. El buzón de sugerencias que puedes llegar a tener. Ese buzón de sugerencias, escúchalos. Dijimos que uno de los aspectos era escucha a tus empleados. Escúchalos. Puede ser un buzón literal en su literalidad, el buzoncito donde escriben y ponen. Puede ser un buzón electrónico, puede ser un buzón, o sea, el buzón no tiene que ser necesariamente una papeleta, pero es recibe las recomendaciones de tus trabajadores. Esto, ¿a qué te va a ayudar? A identificar en qué están o necesitados o molestos. Aguas con el molestos. Aguas con el molestos. Hoy la norma 035, factores de riesgo psicosocial, me exige, no es una opción, es una obligación en la norma 035 que yo tenga una línea de denuncia de situaciones. Levanta la mano quien ya la tiene implementada en su empresa. 1, gracias. ¿Se fijan? Y es una obligación. Una línea de denuncia. ¿Contra qué? Acoso, hostigamiento, erradicar trabajo forzado, erradicar trabajo infantil, uso de violencia, discriminación, etcétera, etcétera. Y un protocolo. Yo no estoy hablando de esa línea de denuncia. Puede mezclarse, pero si esa, que es la obligatoria, no la tenemos, mucho menos escuchar cosas más banales como ¿qué necesitas? ¿Verdad? ¿Cómo te ayudo? Exacto. Reuniones con los trabajadores 1 a 1. Es bien importante. Yo sé que muchas veces hacemos reuniones de todo el grupo, de todo el departamento por eficientar las cosas. Pero hay ciertas situaciones que ameritan 1 a 1. Porque obviamente en un grupo pues no se van a abrir las cosas de manera correcta, ¿verdad? Porque pues ¿qué me van a decir? Al rato todo el mundo va a saber, o sea, 1 a 1. Aquí sí hago otro paréntesis bien importante, la discreción de todo esto, obviamente, ¿verdad? Si el trabajador va y se queja y el primero que va a ir a esparcer el chisme es el jefe, valió. De nada me sirvió esto. Entonces lo que tiene que haber es la discreción en todos estos procesos y el debido proceso y documentarlo y tenerlo. Y entonces en esto de las reuniones 1 a 1, ahí puedes obtener mucha información. Y mucha información, ojo, a veces no nada más de ti, porque déjenme decirles que también la norma me lo especifica que es responsabilidad y obligación de todos los trabajadores denunciar situaciones de sus propios compañeros. O sea, no necesita que el trabajador te lo denuncie. ¿Qué pasa en un tema, imagínense, de acoso? Oye, de por sí me siento avergonzada, humillada porque me están acosando y demás. Todavía ir a denunciarlo, a lo mejor no tengo las agallas para ir a hacerlo. Pero si mi compañero lo sabe, está en la obligación de ir a denunciar el acoso que yo estoy viviendo. Es una obligación. Por eso es que en las reuniones 1 a 1 obtienes mucha información de la persona y en ocasiones de todo el ambiente y el clima laboral que te ayuda a mejorar las situaciones de la empresa. El siguiente son las encuestas.
Las encuestas, en lo personal me gusta mucho el tema de encuestas. Obviamente hay que saber hacer las preguntas adecuadas, ¿verdad? Porque pues una encuesta con preguntas incorrectas vas a tener respuestas incorrectas, resultados incorrectos. Hay que evaluar cuáles son las preguntas correctas, qué quieres saber a través de la encuesta. Encuestas que pueden ser masivas en departamento, ahí sí, pueden ser con nombre o sin nombre, depende qué es lo que queramos obtener, ¿no? Pueden ser, ¿cómo se dice cuando es sin nombre? Gracias, anónimas, gracias. Pueden ser anónimas, ¿no? O sea, pueden ser como ustedes las requieran. Y en estas encuestas, ¿para qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué quieres saber? Para eso voy a ir dirigida la encuesta. No recomiendo encuestas de todo lo que se te ocurrió en la noche. Todo. Quiero saberlo todo. No, agarra sectores. Clima laboral, prestaciones, a lo mejor liderazgo, necesidades. Uno. Haz otra encuesta para otra cosa en otro momento, haz otra encuesta, porque luego cuando mezclas tanto, les aseguro que van a obtener respuestas incorrectas. Eso es lo que no me gusta de la norma 035. Analicen en la norma 035 su cuestionario, en mi opinión, no es adecuado. Ni la forma de las preguntas, ni la mezcla de preguntas. Van orilladas a tantas cosas que a veces el trabajador de verdad ya perdió el sentido. Y ya al final creo que contesta así de Tin Marín de Dopingüe, ya contesté, ya que me dejen en paz. Y salen viciadas. Y se los digo porque nos pasó en una empresa, en varias, nosotros hacemos muchos diagnósticos, y en varias empresas pasaba que salían, por ejemplo, negativo en X cosa. Como sale negativo hay que indagar. Y cuando indagaban los trabajadores decían, no, oye, a ver, pues es que contestaron, no sabemos quién, pero contestaron, pero es que, y hacías una encuesta diferente, hicimos una encuesta complementaria y en la encuesta complementaria salió totalmente distinto, pero era una encuesta específica, en donde no los haces que se abrumen con 70 preguntas absurdas a veces, pero bueno. Entonces, esas encuestas nos van a ayudar bastante. Y la última, que sí lo recomiendo muchísimo, es las encuestas de salida. No hay mejor momento en que te digan toda la verdad que cuando ya se van, ya no tienen nada que perder. Es en el momento en donde son más honestos, en donde hasta la madre te mientan, caray. Más honestos. Ya no tienen nada que perder. Esas son en las que mejor información puedes sacar. También, no abrumes una encuesta de salida con 300 preguntas. ¿Qué es lo que más te interesaría saber que sabes que si estando dentro de la empresa no te hubiera dicho? Eso es lo que necesitas preguntar. Las cosas que dentro de la encuesta anterior y las reuniones que tuviste con él y el buzón de sugerencias no te dijo, ahí sí te lo va a decir. Hay que buscar esas preguntas porque generalmente no es no es la totalidad de los trabajadores, pero generalmente cuando te lo refiere un trabajador, para mí ya es un foquito. Haces una siguiente encuesta de salida y 2 trabajadores te dicen lo mismo, yo te digo, aguas. Te lo dicen 3, ese es un faro. Aunque sean 1000 trabajadores, Carla, aunque sean 1000 trabajadores. Ahí es en donde vas a ver justamente la necesidad más importante que el trabajador tiene. Y la pregunta básica que tendrías que hacer es ¿por qué te vas? Esa es la primera. Sobre todo, obviamente, si es una renuncia, ¿verdad? Si es un despido, ya sabes por qué se va. Estamos hablando de renuncia. Y también, aun cuando sea un despido, hazle las preguntas, porque hay quien dice, no, solo cuando se van por voluntad propia. No, aún en un despido. Ponle 2 o 3 preguntas de evalúa a la empresa. 3 aspectos, liderazgo, clima laboral, 2 o 3 puntos. Con 10 preguntas vas a conocer a tu empresa más de lo que crees en un momento de encuesta de salida. Y me van a decir, están mañadas porque entonces va enojado, porque entonces, no. Sí, puede traer un tono más agresivo, sí, pero generalmente son muy honestas, porque insisto, te van a decir lo que no te quisieron decir en todo el tiempo. Para poder, si estuvieron muy agresivas, digamos, las respuestas, para poder como conjuntar todo eso, por eso es que sí, no con una encuesta, ¿verdad? Con una encuesta es el foquito que vas a ir a investigar, pero cuando son 2, 3 que te están diciendo lo mismo, por más enojados o por más lo que sea que se pusieran de acuerdo y que son a veces de departamentos distintos, te diría, ten cuidado, algo está pasando. Y con el conjunto de todo esto que yo comentaba, se fijan cómo
la necesidad que tiene hoy una empresa no es la misma que en la primera revolución industrial, ¿verdad? En la primera revolución industrial lo que era que le sobreviviera el día el trabajador y no se le muriera en el Inter. Hoy tenemos conviviendo en una misma empresa hasta 4 generaciones. Imagínense la mezcla de necesidades que tenemos en las empresas. 4 generaciones. Hoy, los chavos de las nuevas generaciones sí voltean a ver empresas socialmente más responsables. Hoy sí se preocupan por empresas humanas. Hoy las redes sociales levantan una empresa así, pero así la tumban. Entonces, cuidado. Y generalmente esto pasa por y con los trabajadores. Yo pongo últimamente mucho el caso de la empresa esta de que enlata chiles y los chavos que se orinaron en la producción. ¿Recuerdan el caso? ¿Verdad? Fue viral. ¿Qué pasó? A mí me encantaría meterme y saber el caso. Y espero que hayan hecho una buena investigación del caso. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué insatisfacción había en los trabajadores para haber hecho eso y dañar a la empresa de esa manera? Porque el daño que le hicieron a la empresa no solo fue porque económico, entiéndanme, tuvieron que tirar toda la producción. Toda la producción, millones de pesos de toda la producción. Más en las redes sociales, la marca y demás, perdieron millones de pesos. Sus acciones se fueron abajo. O sea, fíjense todos los daños que tuvo, la reputación, todo lo que dañó. Yo digo, ¿qué daño tenían los trabajadores? Podrán decir, fue una vagancia. No, eso no es una vagancia. Yo espero que la empresa hubiera tenido a los asesores adecuados para haber hecho una investigación a fondo de qué diablos pasó con ese evento, para que no vuelva a ocurrir. Con independencia de que digas, les voy a meter cámaras y voy a hacer, no. Ese es un problema de trabajadores. Ese es un problema de trabajadores. ¿Qué pasó? ¿Un trabajador que se vengó? ¿Algo que estaba pasando? No lo sé. Y hay quien decía, ¿no? Pues que ya ven los comentarios y todas estas cosas. Es que la gente últimamente es muy mala y entonces sí, puede ser que sí. Pero ¿qué te orilla? Que como trabajador, que es tu fuente de empleo, lo que te da de comer, hagas eso, hay algo detrás. Se los firmo. Yo espero que haya salido el qué. Y así como esa empresa fue dramático lo que le pasó, a nosotros nos pasa todos los días en las empresas, en diferentes medidas. Y es la responsabilidad que justamente tenemos para evaluar todo esto. Y quiero cerrar con una frase. La única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Steve Jobs. Yo les decía, llegar a la pasión, llegar a amar lo que haces. Si no amas lo que haces y no logras que tus trabajadores amen lo que hacen, o tienes trabajadores que no lo aman, tienes que pulir eso, porque es la base de tu empresa. Muchísimas gracias.